Muy buenas tardes para todos ustedes, mis queridos hermanos, que me acompañan desde hace varios días en este proceso iniciatorio de evangelización, en el tiempo de la cuarentena que estamos viviendo. Aprovecharlo ¿para qué? Para regularnos, para igualarnos en la evangelización. Algunos ya han tenido estos encuentros carismáticos, otros han tenido parte, otros lo han tenido completo, pero de todas maneras lo que abunda no estorba. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven, Espíritu Divino, ilumíname el corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, ilumíname la mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solo a Dios. Santifica todo lo que piense, diga y haga, para que todo sea para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a hablar de los carismas de la comunidad. Estamos hablando de las comunidades que son lo que nos deja el Espíritu Santo. Caminar en comunidad y vivir el Evangelio en comunidad. Al interior de las comunidades ya crecientes se manifiestan ordinariamente los carismas y ministerios carismáticos como intervención directa, palpable y sensible del Espíritu Santo para edificar la solidez de las comunidades. Encontramos en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulos 12 y capítulos 14. Romanos, capítulo 12, versículos del 4 al 8. Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 16, donde se nos habla de los carismas que tenían los miembros de la comunidad cristiana. Y en ese entonces, pues no era nada extraño ni extraordinario los carismas. Eran propios de esa comunidad que cada uno los ponía al servicio de los que le rodean. Entonces son todos los que estamos formando esa comunidad, la que debemos beneficiarnos por los carismas que Dios nos ha dado. Y esos carismas son las manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo para edificar la comunidad. Vamos a leer Romanos 12, 5, 8. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Dios nos ha concedido diferentes dones conforme a lo que quiso conceder a cada uno. Y si Dios nos ha concedido el don de la profecía, hablemos según la fe que tenemos. Efesios 4:7. Hizo esto para mostrar que los tiempos futuros, el gran amor que nos profesa y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 4, 11, 12. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el Evangelio, a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Primera Corintios 12, 8, 11. Por medio del Espíritu a unos se les concede hablar con sabiduría, a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen de profundo conocimiento. Unos reciben la fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben el poder para hacer milagros y otros tienen el don de la profecía. A unos Dios les da la capacidad para distinguir entre los espíritus falsos y los espíritus verdaderos. A otros la capacidad para hablar en lenguas y todavía a otros le da la capacidad para interpretarlas
o interpretar lo que han dicho esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder único el mismo Espíritu, dando a cada uno a lo que Él mejor le parece. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, nos damos cuenta que es propio que surjan en nuestras comunidades personas con carismas. Ahora, ¿el carisma es para qué? Para la edificación de la comunidad, para poner esos carismas al servicio de los hermanos. Porque recordemos que somos un solo cuerpo y aunque tenemos distintos miembros, sin embargo, uno es el cuerpo. El Señor lo ha dicho muy bien acerca de los carismas. Es como el cuerpo que tenemos nosotros. Uno es el pie, otro el brazo, uno es el ojo, otro el oído, uno es la nariz, otro es la boca. Todos son órganos diferentes, pero todos forman un solo cuerpo, de manera que ninguno hace estorbo y todos son indispensables. Entonces, eso es lo que debemos ver cuando comienzan a surgir en las comunidades los carismas, que se deben, ojalá, tener en cuenta como una supervisión por el presbítero o por la persona que esté más adelantada en el ejercicio de la evangelización. Nos habla que uno es el cuerpo, ya lo dijimos, Romanos. Nos habla de unos ser apóstoles, otros profetas, otros para anunciar el evangelio, otros pastores y maestros. Entonces todos esos hacen parte de la comunidad cristiana. Se necesita catequistas, se necesita evangelizadores, significa los que aconsejan los matrimonios, los que trabajan por la parte de la caridad, y no podemos darle toda la importancia a un carisma, que porque vemos que es más útil. No, desde el más sencillo hasta el que nosotros vemos como más importante, es necesario en la comunidad. Ahora vamos a hablar de caminar en el Espíritu, los carismas. Los carismas los tocaremos detenidamente cuando lleguemos propiamente a especificar los carismas. Ahora vamos a hablar de caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es la característica del creyente y de las comunidades que han recibido el don del Espíritu en plenitud. ¿Sí? Caminar en el Espíritu, decir, es como que ya andamos solitos. ¿Pero solitos por qué? Porque conocemos que quien está andando con nosotros es el Espíritu Santo. Por eso se dice caminar en el Espíritu. Gálatas 5:25. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Si ahora vivimos en el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. San Juan 3:5. Jesús les contestó: te aseguro, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Romanos 8:12-13. Así pues, hermanos, tenemos una oblación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil, porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones morirán, pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Gálatas 5:16-17. Por tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están contra el Espíritu y el Espíritu contra los malos deseos. El uno está en contra de otros, y por eso ustedes no pueden hacer nada, no pueden hacer lo que quisieran. A los hechos de los apóstoles se les llama también el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el protagonista principal del Espíritu Santo. Lo encontramos desde comienzo a fin de los Hechos de los Apóstoles. El mismo autor de los Hechos de los Apóstoles es el mismo San Lucas, que también nos habla perfectamente de las obras del Espíritu Santo.
Pero ahora el Espíritu Santo que va en las comunidades, que está en las comunidades haciendo la obra, manifestándose, dirigiendo. Encontramos en los Hechos de los Apóstoles estas frases como: gracias a la asistencia del Espíritu Santo, nos pareció al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, me dijo que fuera. El Espíritu Santo les había impedido proclamar la palabra en Asia. No lo consintió el Espíritu de Jesús. En el Nuevo Testamento no encontramos ninguna restricción ni de tiempo ni de espacio para este tipo de la presencia y la acción del Espíritu Santo en la iglesia que Cristo realmente, de Cristo realmente convertida en una fe de Jesús. Lo ocurrido en la primera comunidad cristiana es un modelo del prototipo que debería suceder en la iglesia de Cristo en los tiempos. Es decir, esas comunidades cristianas que vivieron el Evangelio son el prototipo de comunidades que nosotros tenemos que seguir. Entonces, dejémonos orientar primero cómo los apóstoles evangelizaron, cómo formaron esas comunidades, cómo esas comunidades se fueron creciendo y cómo maduraron en la fe, ¿sí? Cómo se presentaron también muchas dificultades. Por eso debemos ser conscientes ya de esa experiencia que ellos vivieron. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos vivir la gracia del Espíritu Santo en nuestra comunidad. Pero tenemos unas preguntas. ¿Por qué no es ahora así? ¿Es otro el plan de Dios o hay algo que falle en nosotros? ¿La promesa del Espíritu Santo fue solo para los primeros cristianos? Muy bien, eso lo hablaremos en mi próximo tema, donde estaremos hablando del nuevo Pentecostés, la promesa para todos y para siempre. Agradecerles mucho este momento, esta participación. Dios les bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los